como el poder de Dios estaba en Elías, como hombre, él pudo decir: yo veo una pequeña nube, y este día el Señor te muestra una pequeña nube como del tamaño de tu mano, y esa es la promesa de que su bendición viene sobre tu casa, sobre tu vida. Pero es en su poder, es en su poder, es en su poder, es en su poder. Corre, corre, danza, danza una vez más. Levanta tus manos este día. Oh, puedes decir: está conmigo.
temor, quita todo temor, porque el verdadero amor quita todo temor, porque el verdadero amor. Nuestra alma te alaba en todo tiempo. No saldrá de nuestra boca un reproche hacia ti, porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Traeremos nuestras ansiedades, traeremos nuestras dudas, traeremos delante de ti nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Traeremos delante de ti nuestro dolor cuando estamos sufriendo. Traeremos delante de ti aquellas injusticias por las que pasemos, las traeremos delante de ti. Y creeremos, Dios, que tú eres bueno, que tú tienes cuidado de mí y de mi familia. Y nos mantendremos firmes sobre la roca. Estaremos firmes sobre la roca. No fluctuaremos. No seremos como las olas del mar que son llevadas de un lado a otro por los vientos, sino que en medio de los vientos nos pararemos firmes en la roca de nuestra salvación. Tú eres lo único inconmovible. Tus promesas, tu palabra es inconmovible. En estos tiempos y los tiempos que están por venir, muchas cosas serán sacudidas. Mucho será sacudido, pero el que está parado sobre la roca permanecerá para siempre. Yo oro para que a mis hermanos no les falte la fe. Oro para que a mis hermanos no les falte la fe. Oro por ti que me estás viendo, para que tu fe no mengue, para que tu fe no te falte, y para que uses la fe como un generador, para que uses la fe como el medio que Dios te ha dado para que cosas imposibles ocurran. Al que cree todo le es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le podrías decir a ese monte: quítate y échate en el mar, y ese monte les obedecería. Señor, esta temporada será una temporada para ti. Escucha con tu espíritu, no con tu mente ni con tus emociones. El Señor te llevará a nuevas dimensiones de fe, a nuevas dimensiones de autoridad, a nuevas dimensiones de revelación. El Señor traerá su Espíritu Santo sobre ti para que tu mente y tus emociones puedan entrar en un estado de paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí será el ambiente propicio para que el Señor incremente tu autoridad. Tu oración cambiará. Tu forma de orar cambiará. Tu forma de percibir la oración cambiará. Tu forma de percibir a Dios será más profunda, más íntima. El entrar a la presencia de Dios y tener comunión con Él será cada día más fácil, no más difícil.
porque Dios abrirá puertas para que tú puedas entrar y acercarte confiadamente al trono de su gracia. Hoy más que nunca hay una invitación de Dios llamándote a ti a que puedas entrar al trono de su gracia. Y ahí habrá una invasión como la que está ocurriendo en este momento en ti, en muchos de ustedes que están percibiendo cómo por dentro se están ensanchando. Hay algo que se ensancha dentro de ustedes. Hay un ámbito dentro de ustedes. Es como que se inflan los pulmones, se ensanchan. Es un ámbito espiritual que está siendo ensanchado dentro de ti. Es la unción del Espíritu Santo que se está expandiendo dentro de ti. Es el Espíritu Santo que se está expandiendo dentro de ti. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está dentro de ti, que está tomando su lugar en mayores proporciones, en mayores dimensiones. Oh, remakata remakaramanda ramasuto rebakaramande remasuto robokuramanda ramase. Oh, y esa expansión del Espíritu Santo producirá el ámbito propicio para que la voz de Dios venga a ti, para que la guía del Espíritu Santo venga a ti, para que la revelación venga a ti, para que el espíritu de sabiduría venga sobre ti, espíritu de consejo venga sobre ti, espíritu de poder venga sobre ti, espíritu de temor de Jehová venga sobre ti, espíritu de Jehová venga sobre ti en mayores dimensiones, espíritu de inteligencia vendrá sobre ti, vendrá sobre ti. Te elevarás, te elevarás, te elevarás. Entrarás en nuevas dimensiones, porque el Espíritu de Dios está tomando mayor lugar dentro de ti, y Él está desatando sus 7 espíritus. Pero no porque son 7 espíritus, es que el Espíritu Santo que te da espíritu de temor de Dios, espíritu de sabiduría divina, espíritu de poder para moverte en dimensiones sobrenaturales, espíritu de inteligencia espiritual que es mayor que la natural, espíritu de conocimiento. Es todo lo que tú necesitas. Escucha lo que digo. Es todo lo que tú necesitas. Tienes todo lo que necesitas para enfrentar cualquier adversidad y cualquier resultado de esa adversidad. Cualquiera que sea el resultado de esa adversidad, tú siempre saldrás victorioso y siempre saldrás ganador. No dejes que esto que acabo de decir te ofenda. No permitas que el enemigo te haga creer que es parte de tratar de acomodar las cosas y darnos y tener pensamientos ingenuos. No. Las escrituras dicen que nosotros somos más que vencedores. Nuestra victoria no se juzga como una victoria natural. Jesús murió en la cruz y el mundo juzgó como pérdida. El mundo juzgó como derrota. El mundo juzgó como fracaso. Pero allí en esa cruz, la locura del evangelio, que no pudo entenderla los príncipes de esta temporada, ni los reyes de la época, ni aún el mismo diablo, si no hubiera crucificado a Cristo. Pero en esa cruz, lo que a los ojos del mundo fue una derrota, a los ojos de Dios era una victoria. Y no era una victoria conformista, era una victoria porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y todo principado, toda potestad está colocada debajo de la planta de sus pies. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y un día no muy lejano, más cercano que nunca, toda rodilla se doblará,
los más poderosos de la tierra, los que se creen invencibles, los más famosos, los más talentosos. Toda rodilla tendrá que doblarse delante de Él. Los que se mofan, los que no creen, los que vituperan el nombre de Cristo, los que lo rechazan, aquellos que llaman ingenuos a los que han creído en el nombre de Jesús, los que tienen mucha plata, los que tienen poca plata, los que sufrieron mucho y los que no sufrieron mucho, aparentemente, todos tendrán que doblar rodillas delante del Señor, y será algo público, y todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Ni la muerte te puede separar del amor de Dios. La muerte de Cristo se convirtió en la victoria más grande de la humanidad. Nosotros vamos a ver desde el ámbito espiritual. Esto no es lavado de cerebro. Estas son las escrituras. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo estaba sintiendo mientras estábamos orando que el Señor está irrumpiendo en nuestros hogares, y lo más hermoso que yo estaba sintiendo es que Él viene con lazos de amor, y con lazos de amor quiere presentarse ante nosotros para que su amor llegue a nuestros corazones de tal manera que nos cubra completamente. Yo puedo sentir su peso, su manifestación, su presencia. Y el Señor, sobre todas las cosas, quiere inundarte completamente, desde la cabeza hasta los pies. No quiere que cada rincón de tu cuerpo, de tu ser, de tu corazón quede completamente cubierto de Él. ¿Por qué? Porque cuando eso pasa, somos nosotros sumergidos en una atmósfera en la cual el temor, la aflicción, la angustia, la congoja desaparece. Y yo sentía que el Espíritu Santo decía: yo voy a irrumpir como sorpresa, como alguien que viene a sorprenderlos, como un regalo. Y yo recuerdo que cuando mi esposo entra a la casa, nosotros todos salimos a recibirlo y venimos contentos, felices, porque el Padre ha llegado a la casa. Y Él quiere hoy sorprenderte. Él quiere hoy llegar a esas familias que están en esa adoración familiar, que han decidido sentarse y escuchar que el Padre quiere hablar. Y lo lindo de esto que tú puedes ver es que Él no ha dejado de hablar y tiene cosas por compartirte. Y sobre todas las cosas es exponer su amor hoy a tu vida. Y Él quiere que tú abras sus brazos, que te dejes en Él, que en esa atmósfera de amor extiendas todo tu ser, tu confianza, y te sumerjas completamente. Qué privilegio poder estar conectados una vez más con cada uno de ustedes, ahí en su casa, con su familia. Les agradecemos por la oportunidad que nos da de poder entrar a su hogar y en los diferentes lugares donde usted se puede encontrar en este momento. Pero también queremos agradecer de forma muy especial a todas aquellas personas y familias que están conectadas desde las diferentes naciones de la tierra. Les agradecemos por ser parte de esta gran familia de la fe. Y mientras estábamos en la adoración, venía a mi corazón la historia de Obed-Edom, que en un momento la presencia del Señor estuvo en su casa por 3 meses. Y la palabra dice que durante ese tiempo él y su familia eran bendecidos. Y nosotros sabemos que por el contexto solo unos cuantos podían tener acceso a la presencia por la condición de pecado que había en la humanidad. Pero usted y yo hoy tenemos
una gran bendición. Y es que a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, usted y yo hemos sido reconciliados con el Padre. Y por tanto tenemos un libre acceso. Así que un día como hoy, la presencia del Señor está en su casa, está en nuestras casas. Y debemos de tener una fe y una expectativa de que vamos a recibir aquello que nosotros estamos requiriendo para cualquier necesidad que tengamos en este tiempo. Cuando el pastor estaba orando, yo escuchaba la palabra compromiso y entendía que las familias están adquiriendo un mayor compromiso con buscar de Dios. Y eso nos está volviendo más sensible a la dirección, a la palabra, al mover del Espíritu Santo que en nuestras casas se está generando, trayendo detalles, palabras, acciones, decisiones que tienen que ver con el presente, para soluciones presentes, que están en esa palabra que el Espíritu Santo está trayendo. Pero ese compromiso que estás adquiriendo con conectarte, con oír, que cuando la oración fluye también te conecta, que cuando la palabra está fluyendo te conectas, ese compromiso está trayendo recompensa. Amén. Quisiera comenzar leyendo en Juan capítulo 14 y que entremos un poquito al tema que queremos compartirle en este día. Y Juan capítulo 14, el verso 15, Jesús está hablando a sus discípulos y les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, cuando nosotros leemos estos versos y los leemos aislados, no tenemos todo el entendimiento de lo que está pasando. Y estos versículos son lindos porque Jesús está hablando de una promesa. Jesús está hablándole a los discípulos de la promesa que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Pero cuando uno entiende lo que Jesús estaba viviendo desde el capítulo 11, porque en el capítulo 11 de Juan hay un giro bien interesante, porque en ese momento del capítulo 11 es cuando a Jesús le llegan a avisar que su amigo Lázaro está muerto. Y dice que Jesús se quedó 2 días aún donde él estaba, y después dice: vamos a ir a ver a Lázaro. Pero los discípulos le dicen: Señor, te van a apedrear, o sea, te quieren apedrear. Y aún Jesús, en medio de la amenaza que lo iban a apedrear, decide ir. Y vemos en el siguiente capítulo y en todo ese contexto cómo Jesús hace uno de los milagros más extraordinarios en su estadía en la tierra, porque resucita a un hombre que está muerto desde hace 4 días, que su hermana le dice: aún ya huele mal, hay un olor malo, ya el cuerpo está en un estado de descomposición. Y Jesús hace un milagro extraordinario. Pero en el verso 53 del capítulo 11 dice así: así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Ahora, yo quiero que ustedes miren, porque hay algo que queremos compartirles a ustedes que creo que les va a ser de bendición esta palabra para un tiempo como este. Pero nosotros miramos a un Jesús que resucita a un muerto. ¿A quién le pudiera haber hecho daño eso? ¿A quién le hubiera podido causar un daño? Pero los religiosos de esa época lo ven como una amenaza. Lo ven como una amenaza porque los religiosos siempre quieren controlar al pueblo. Y sí es cierto, tristemente, que las religiones han querido controlar a la gente. Por eso es que Dios nunca en su corazón estaba una religión. En su corazón siempre estuvo una relación del ser humano individual
personal, específica, entre él y Dios. Y por eso es que Timoteo nos dice que no hay mediador. No hay mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Amén. Porque solo hay un Dios, un Dios. No hay varios dioses, hay un Dios. Hay dioses falsos, pero Dios solo uno. Pero dice que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. El único que está entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Amén. Pero la religión, en ese entonces nosotros vemos que ellos dicen: hey, hay muchos que están creyendo en Jesús porque este hombre hace muchos milagros. Y la Biblia nos dice y nos narra claramente que los milagros que él hacía, dice, él anduvo haciendo bien a todos los hombres. O sea, ningún milagro fue para hacer algún daño. Pero nosotros vemos cómo la religión, los religiosos de ese tiempo se sienten amenazados y dicen: hay que matarlo. Y entonces ahí dice que ellos desde entonces acordaron matarlo. Hay un acuerdo. Y en ese momento Jesús dice ya no andaba abiertamente. Entonces Jesús entra a un estado no de huir ante el propósito, sino que por el contrario Jesús comienza a caminar en un nivel de cuidado, de tal manera que el propósito que tenía Dios con él no se viese afectado. Jesús comienza a cuidar su vida no por temor a perderla. Jesús comienza a cuidar su vida no por temor a los fariseos. Jesús comienza a cuidar su vida porque él sabe que hay tiempos que Dios marcó para algunas cosas en nuestra vida. Por eso es que él dice más adelante, dice: la hora llegó. No fue el diablo quien decidió cuándo Jesús muriera. No fue el diablo quien decidió cómo iba a morir. Había un plan de Dios en medio de todo eso. Y ahí es donde nosotros necesitamos comenzar a conocer el corazón de Dios. Porque para el mundo es locura, y para los reyes de esa época era una locura. Al ver a Jesús crucificado en esa cruz, ellos decían: oh, sanaste a muchos, les diste promesa a muchos, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y desde entonces Jesús comienza a entrar en ese estado donde él sabe y comienza a anunciarle a sus discípulos que él va a morir. Pero también les anuncia a sus discípulos que ellos van a tener que enfrentar cosas difíciles. Por eso es que en Juan capítulo 15, el verso 18, y solo para que lo anote, Jesús dice: el mundo los va a aborrecer. Jesús dice: a mí me van a crucificar, a ustedes los van a aborrecer, a mí me van a matar, a ustedes los van a perseguir, a mí me van a rechazar, a ustedes también. Ustedes van a estar bajo sentencia de muerte en algún momento como yo. Y Jesús comienza a establecer una realidad en la vida del creyente. Y dice en el verso 1 al 3 de Juan 16, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Entonces yo les estoy tratando de hacer un resumen hoy de lo que es el capítulo 11, el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16. Y estoy tratando de darle una imagen de todo lo que está ocurriendo desde el capítulo 11, cuando dice que ahí acordaron matar a Jesús. Y entonces Jesús lo que hace es toma a sus discípulos aparte. Piensen en esto: alguien que está bajo sentencia de muerte, su mayor preocupación es sus discípulos. Por eso es que él dice: yo no quiero que en mí hayan tropiezo, yo no quiero que ustedes tengan tropiezo. Ahora, esa palabra tropiezo no es una piedra que está en el camino y tú vas caminando y no la ves y te caes. No es algo fortuito, no es algo al azar. Esa palabra tropiezo tiene que ver con la forma en que un cazador trata de adquirir o tomar a su presa. Entonces tiene una intencionalidad, hay un objetivo, hay algo que se hace para que las personas tengan tropiezo. Y lo primero que Jesús dice es: si ustedes están claros, porque termina en el capítulo 16, en el último versículo, diciendo: en el mundo tendréis aflicción.
desde el capítulo 11 hasta el final del capítulo 16, Jesús nos está hablando de una serie de situaciones complicadas que la gente iba a vivir. Por eso es que cuando caemos al 16, 30 y algo, que dice: en el mundo tendréis aflicciones, Jesús lo que está diciendo es todo lo que les he dicho anteriormente, desde que fue abierto el deseo de matarme. Es muy importante que ustedes tengan claridad para que no tropiecen, para que no caigan en la trampa. Jesús está diciendo: hay situaciones que yo voy a tener que vivir, que son parte del plan y del propósito de Dios, pero hay situaciones que ustedes van a tener que vivir que también tienen que ver con el plan de Dios, aflicciones. Y ahí es donde hay algo muy interesante que vemos en la Escritura, porque Jesús lo que está haciendo es preparando a sus discípulos a todo lo que iba a venir, a todo lo que iba a acontecer. En el capítulo 13 vemos también cómo Jesús les dice: su siervo no es mayor que su maestro, haciendo referencia a que todo lo que Jesús iba a vivir, su padecimiento, su aflicción, todo el proceso de la pasión de Cristo, era algo que no iba a estar ajeno de sus discípulos. Era algo que también ellos, cuando les tocara establecer la iglesia, cuando les tocara fundar la iglesia, ellos también iban a padecer. Pero algo que se vuelve, pastor, muy poderoso es ver cómo Jesús se anticipa a las situaciones difíciles. Cómo Jesús puede darnos una palabra que evite tropezar, porque yo investigaba esa palabra tropezar y tiene que ver con no sentirte ofendido por lo que está pasando, sino que puedas continuar con el plan, con el propósito de Dios. Pero también hay algo muy poderoso que está haciendo Jesús acá. Seguramente los discípulos estaban muy atribulados. Seguramente los discípulos estaban haciéndose muchas preguntas, estaban preguntándose cómo es esto que el Señor se va, cómo es esto que el Señor va a morir. Muchas veces nosotros en nuestra vida podemos tener momentos donde también nos hacemos muchas preguntas, hay muchas interrogantes acerca del mañana, pero en medio de toda esa condición, Jesús da esa promesa tan poderosa que es la promesa del Espíritu Santo. Para mí es magistral estos capítulos del 11 al 16. Creo que es una enseñanza en aquel momento, es una enseñanza para este tiempo, y me venía a memoria Isaías 9:6-7, lo quiero compartir. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es la preparación que Cristo tiene para cumplir ese propósito por el cual Él ha venido. Y realmente esta definición que hace Isaías es poderosa y realmente la cumple con sus discípulos. Pero Él tiene el propósito de prepararlo ante su ausencia. Y eso a mí me lleva a pensar de que es una enseñanza muy propia y muy singular para todos nosotros que debemos de retomar. Lo interesante de esto, y esto nos debe de animar muchísimo, es las promesas que Dios nos da. Pero yo quiero retomar lo que decía el pastor Rubén. El pastor Rubén decía que una trampa te hace ofenderte. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, podemos sentirnos ofendidos porque las cosas no salen como nosotros queremos. Y esto lo digo desde mi propia experiencia. En el transcurso de mi vida como creyente, me he encontrado en algunos momentos que me he dado cuenta que al vivir algunas situaciones, uno se enoja y dice: ¿por qué esto me ocurre a mí? Y si no sabemos elaborar eso, si no sabemos procesar eso, podemos terminar apagando el fuego de Dios. Podemos terminar descarriándonos, podemos terminar desanimados, podemos terminar perdiendo la autoridad y perdiendo todas las promesas que el Señor nos ha dado. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque Jesús nos dio ejemplo, y eso es algo que todos debemos de estar claros, que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús era 100% Dios, pero Jesús era 100% hombre. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él vivió como hombre.
sufrió todas las cosas que nosotros sufrimos. Y Hebreo nos dice algo, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. En otras palabras, lo que está diciendo es que Jesús, cuando vino a la tierra siendo Dios, Él vivió en la tierra como un ser humano y sufrió los dolores, las situaciones, tuvo que enfrentar las emociones que nosotros enfrentamos. Y por eso es que Él dice que no tenemos un sumo sacerdote. En otras palabras, el sumo sacerdote era el que se presentaba delante de Dios para presentar ofrenda por los pecados de la humanidad, que no se compadezca, que no se identifique, que no sea sensible, que no haya experimentado lo que nosotros experimentamos. Esa palabra compadecer es eso. Él está identificado con lo que tú sientes. Ahora, eso es poderoso, porque ¿cómo sería un Dios que es Dios y que nunca ha sentido dolor, que nunca ha sido rechazado, que nunca ha pasado hambre, que nunca ha estado triste, que nunca ha llorado, que nunca ha sido maltratado injustamente? Es un Dios que nos pediría cosas a nosotros que Él nunca ha experimentado y que no podría entendernos lo que nosotros pasamos, pero que ahí es donde la inmensidad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios es tan incomprensible, que siendo igual a Dios no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre. Forma de hombre. Jesús tomó la forma de hombre siendo Dios. Y uno no puede ni siquiera imaginarse cómo sería para Dios habitar en un cuerpo que lo limite. Porque Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, pero ahora está en un cuerpo que lo limita. No puede usar su omnipresencia, pero eso sería hacerlo desde Dios. Puede usar su omnipotencia, pero tendría que hacerlo desde Dios, como cuando Jesús le dijo a Pilato: yo puedo llamar una legión de ángeles, puedo dar una orden, porque tengo la autoridad, tengo el poder. Jesús podía moverse en una dimensión como Dios, pero Él dice, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. O sea, tomó todas esas atribuciones de Dios y las puso a un lado. En cualquier momento las pudo haber tomado porque Él era Dios, pero Él decidió estar en esta condición, y en esa condición Jesús fue rechazado. Jesús sufrió del maltrato de la gente, de la difamación de la gente. Dice ahí en la resurrección de Lázaro que Jesús lloró. Ahora, en todo ese contexto que venimos hablando, que Jesús le viene diciendo a Pedro: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. O sea, uno de mis cercanos, de mi más íntimo, me va a negar. Entonces Jesús no solo está pensando en que lo van a matar, sino que ahora está pensando en que las personas cerca de Él, que deberían de estar al lado de Él, lo van a terminar negando. Que su propio pueblo lo iba a rechazar, que iba a estar en esa cruz solo, muriendo por los pecados de la humanidad. Eso era lo que le esperaba a Jesús. Pero Jesús a la misma vez está viendo lo que va a pasar con los discípulos. Él dice: hey, a ustedes los van a aborrecer, a ustedes los van a perseguir. Si yo, siendo mayor que ustedes, tuve que sufrir todo eso, ¿qué nos hace pensar que tú y yo no vamos a sufrir? Y este no es un mensaje para enseñarte a sufrir. No, yo no pretendo estar aquí este día diciendo: bueno, aprende a sufrir, aguanta el sufrimiento, acomódate al sufrimiento y bueno, hasta que mueras y salgas de este asunto, pero ahí sufre. No, Jesús en todo esto está advirtiendo, y lo que dice es: si yo no te advierto de estas cosas, tú puedes tropezar. Si tú no entiendes de que en algunos momentos pasaremos circunstancias difíciles, podemos tropezar. Y Jesús dice: yo no quiero serte de tropiezo, y en este día yo tampoco quiero serte de tropiezo. En este día necesitamos comenzar por decir que entendemos
que muchos de nosotros estamos en circunstancias difíciles, que muchos de nosotros estamos en temor, que muchos de nosotros estamos preocupados, que hay muchos que están sin trabajo, que hay muchos que tienen a familiares enfermos, que ya hoy hay muchos que han perdido familiares queridos, seres queridos que no los han podido ver, y está aconteciendo alrededor del mundo. Es una crisis espantosa, es terrible. Ponerse a hablar de todo lo que está pasando a nivel mundial es algo que puede traer literalmente que nuestra alma se turbe. Y ahí es donde Jesús les dice: yo les voy a decir todo esto porque no les quiero servir de tropiezo, porque si no saben esto, cuando les ocurra no van a saber cómo actuar. Y ahí es donde Jesús quiere, al final del capítulo 16, les está diciendo: pero yo les daré otro consolador. Y hay un efecto en el consolador que lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús les dice en el capítulo 14, verso 1: no se turbe vuestro corazón. En el verso 25 les vuelve a decir: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En otras palabras, cuando estamos en medio de la persecución, cuando estamos en medio de la necesidad, cuando estamos en medio de sentencia de muerte, de peligro de muerte, cuando estamos en medio de todas esas situaciones, Jesús está diciendo: lo peor que pueden hacer es que se turben en el corazón. Y esa palabra turbar significa llegar a estar caracterizado por un estado de angustia, de aflicción y de gran necesidad. En otras palabras, la turbación de espíritu es algo visible. Tú puedes ver cuando alguien está turbado. Una cosa es tener preocupación, una cosa es saber que tengo problemas, una cosa es tratar de ver cómo lo soluciono, pero otra cosa es turbación. Es alguien que todo su ser está como en un torbellino, como cuando usted mira aquellos torbellinos, aquellos tornados que están dando vueltas y se están llevando todo alrededor. Alguien turbado es como que si estuviese él en medio de un torbellino y todo está fuera de lugar, nada está en el lugar, no, los pensamientos no están claros, las emociones están distorsionadas, dispersas por todos lados. Jesús les dice que no se turbe vuestra alma. Pero aquí quiero decirle algo: ese mismo Jesús que dice que no se turbe su alma, nos dice en Juan 12:27, dice: ahora está turbada mi alma. Y esto es interesante, porque pareciera una contradicción. O sea, Jesús dice: no se turbe vuestra alma. Pero Jesús, él en el verso 27 del capítulo 12 de Juan, él dice: ahora mi alma está turbada. Ahora, cuando Jesús dice mi alma está turbada, él está turbado porque sabe que está pronto a morir. Él está, ustedes recuerdan, en Getsemaní, orando, sudores, lágrimas, sangre, toda una mezcla por el nivel de estrés que él estaba. Entonces él dice: ahora mi alma está turbada. En Mateo capítulo 26, el verso 36, y esto es lo lindo, porque lo que estoy tratando de demostrarte es lo siguiente. Primero, que Jesús padeció, Jesús sufrió. Todo lo que a usted le pueda haber pasado, a mí me puede haber pasado, Jesús tuvo un sufrimiento mayor que el tuyo y el mío juntos. Porque Él no sufrió porque hizo nada malo. Él sufrió por nosotros. Él se dio por nosotros. Pero ese Jesús, en el verso 36 del Mateo 26, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. No digo está triste, mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. Ahora, cuando hablamos de angustiarse,
es alguien que está sin esperanza. Esa es la definición de angustiarse. Cuando Jesús dice, estoy angustiado en gran manera, Él está diciendo, no tengo esperanza. Ahora, la palabra triste que está diciendo ahí Jesús es aplastado por el dolor. Es como que si estuviera rodeado de tristeza. Por eso es que a mí me gusta tanto estudiar las palabras en el original, porque te habla en un entendimiento profundo de lo que el Señor está expresando ahí a través de las escrituras. Entonces Él está diciendo, hay un peso de dolor. Yo escuché a un pastor amigo nuestro panameño que decía una frase que él se la oyó a alguien más, pero él decía, hay dolores que no se pueden describir, como el dolor de una madre que pierde a su hijo, como el dolor de un hijo que pierde a su padre. Son dolores indescriptibles. Jesús está diciendo, yo tengo un peso de dolor porque voy a la cruz, porque me van a matar injustamente. Mi alma está angustiada, sin esperanza. Recuerde que está en Getsemaní, y en Getsemaní es donde el Señor ora 3 veces al Padre para que pase de Él esa copa, y al final decía, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces Él dice, estoy angustiado, o sea, no hay esperanza para mí, porque la única manera de salvar a la humanidad es yendo yo a la cruz, y yo no voy a rehusarme a dar mi vida por amor y por salvación de muchos. Pero Jesús está diciendo, mi alma está turbada, estoy angustiado, estoy triste. Ahora, en ese sentido, quiero que mire aquí, porque esto es fuera de serie lo que dice Jesús en Juan capítulo 12. Y sí me gustaría si lo ponen en la pantalla, el verso 27, porque Jesús dice, mi alma está turbada hasta la muerte, pero Él dice que no se turbe vuestro corazón, que no se turbe tu alma. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo me da un consejo de que no se turbe mi alma si tú dices que la tuya está turbada? Pero Jesús dice aquí en Juan capítulo 12 verso 27, ahora está turbada mi alma. ¿Cuándo? Ahora. Él está diciendo, en este momento estoy turbado. Puede ser que tú en este momento estés turbado. Lo que no puede ser es que permanezcas turbado. En algún momento de nuestra vida vamos a sentir esa angustia de desesperanza. En algún momento de nuestra vida vamos a sentir esos momentos donde parece que el dolor se nos viene encima y estamos rodeados por todos lados de dolor. Y es un estado que literalmente en este momento yo estoy sintiendo físicamente en mi corazón como algo que es, porque lo llegamos hasta el corazón mismo. Son dolores indescriptibles. Jesús estaba viviendo su Getsemaní. Yo no sé cuál es tu Getsemaní, pero todos hemos tenido un Getsemaní, todos hemos pasado por un Getsemaní. Y déjeme decirle que todos vamos a pasar por un Getsemaní. Y no es que el Señor, sino que era la forma en que Él iba a redimir a la humanidad. Pero le dice aquí, ahora mi alma está turbada. Y dice, ¿y qué diré? Estoy turbado ahora, pero ¿qué diré? ¿Qué es lo que tú dices cuando estás en medio de una turbación? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. O sea, es impresionante. Jesús dice, mi alma está turbada ahora. Pero ¿qué voy a decir? Sálvame de esta hora. O en otras palabras, estoy turbado en esta hora, pero hay otra hora que es más importante que esta. Que hoy podemos estar turbados, pero mañana sentados con el Padre, a la diestra del Padre, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Que hoy podemos estar humillados, que hoy podemos estar en escasez, pero que en esta hora hay algo que Dios va a hacer en la hora venidera. Y hay una hora venidera para ti, para tu casa. Las cosas no van a terminar así. Al final del camino
tú estarás en victoria. Y por eso es que Jesús hizo promesa a sus discípulos. Les estaba diciendo Jesús: yo voy al Padre y yo les voy a preparar morada. Jesús no solamente les dijo que vivirían aflicciones, sino que les habló de lo que estaba al otro lado de las aflicciones. Él les dijo: yo voy al Padre y yo les voy a preparar morada, y les voy a enviar otro consolador para que esté con vosotros, para que more en vosotros. Hay una promesa para la hora venidera. Hay una hora venidera. Esta leve tribulación momentánea para ti, producirá en ti un mayor peso de gloria. Aleluya, un mayor peso de gloria, un mayor peso de gloria. Llegarás en un mayor nivel de intimidad. Conocerás a Dios en nuevas dimensiones. Tu fe no menguará, tu fe crecerá. Tu fe no menguará, tu fe crecerá. Tu autoridad no menguará, tu autoridad será llevada a nuevas dimensiones, nuevos niveles. Tu revelación de Dios, de la palabra, no va a disminuir, va a venir en incremento. La gracia de Dios vendrá en incremento. Y por eso es maravilloso cuando leemos las escrituras, porque dice: ahora está turbada mi alma, pero ¿qué voy a decir? Líbrame de esta hora, si para esto nací. Y Jesús está diciendo: cuando estés turbado, en una hora, entiende que hay otra hora después. Y no solamente que hay otra hora después, sino que hay un propósito que te puede preservar en la hora difícil. Lo poderoso de esto es que Jesús siempre, en medio de las circunstancias, pareciera que Jesús no lo absorbe la circunstancia, sino que su enfoque está en el propósito. Y lo que podemos ver en este versículo de Juan capítulo 12 es que Jesús estaba viendo más allá de la circunstancia que le iba a acontecer, más allá del sufrimiento en la cruz, más allá de las circunstancias que venía con todo lo que iba a ser la pasión de Cristo. Pero algo que toca muy fuerte mi corazón en este día es que nosotros necesitamos poder ver que en los momentos de mayor turbación, en los momentos donde tal vez nos sentimos más confundidos, tal vez el temor entra muy fuerte a nuestro corazón, no solamente quedarnos viendo la condición, sino poder ver a dónde Dios nos va a llevar, pero sobre todo ver qué fue lo que Dios nos ha dicho acerca de nuestro propósito. Lo más importante, amados, es que nosotros podamos estar conectados a lo que Dios dijo de nosotros, a lo que Dios habló de nosotros, que podamos estar conectados a la razón por la cual usted vive, a la razón por la cual usted existe, que es el propósito soberano de Dios. Amén. A mí me impresiona esta palabra que estás hablando, porque realmente ninguno como Jesús se demuestra a la humanidad cómo se compadece en medio de las aflicciones por los que están afligidos. Y es impresionante esta manera en la que Jesús nos está hablando muy claramente dos cosas. Jesús nos está hablando que Él quiere que nosotros tengamos paz. Y nos habla en Juan 11 y en Juan 16, dos cosas: que tengamos paz y que tengamos cuidado con el tropiezo. Así es que en esta mañana, cualquiera que sea tu aflicción, yo quiero decirte que Jesús, aquel que es experimentado en quebranto, cualquier tipo de dolor que tú hayas tenido, Él ya lo conoce y se identifica con tu dolor. Porque se me vienen a mí aquellas personas que están con dolor y sufrimiento y dicen: Jesús no se compadece de mi necesidad. Y puede ser que tengas síntomas fuertes, y puede ser que estés pasando dolores y sufrimientos y aflicciones en este momento, pero estés pensando que Jesús no se compadece. La Biblia hoy, hablaba el pastor Arsenio, nos identifica un sinnúmero de cosas y sentimientos que Jesús tenía como hombre. Así es que Él conoce tu necesidad, pero Él quería decir, y se identificó también con que su alma estaba turbada. Pero hay algo que nos estaba diciendo mi esposo ahora, cuando nos reuníamos como iglesia, estaba diciendo: en este tiempo hemos nacido y hemos sido creados con un propósito.
esta circunstancia en la que nosotros, ay Señor, nacimos en esta tribulación, en esta circunstancia, pero hay un propósito que no puede ser quitado a esta hora. Y así mismo, como dice la pastora, uno de los tesoros más grandes que yo conocí en mi relación con Dios es saber que Jesucristo sufre a mi lado. Poderlo ver sufrir, compungirse en espíritu por el dolor de otro, estar ahí a la orilla, eso cambió mi entendimiento de Dios. Porque no es un Dios lejano, no es un Dios que no se compadece, sino que está ahí en la hora mala, en el momento difícil, cuando te sientes solo, cuando recibes la peor noticia. Jesús está ahí, pero no solo está por estar, está para acuerparte, pero también sufre contigo ahí, porque Él te ama, porque Él no escatima nada por el amor que tiene para ti y para mí. Y anoche estábamos orando por una persona y esta persona me decía: pero usted cree que Jesús está conmigo. Estoy seguro que Jesús está contigo. Y estoy seguro que en esta misma noche va a haber algo que vas a empezar a sentir diferente, porque vas a entender que Jesús es real y está a tu lado. Y lo interesante es que después la misma respiración de esta persona que estaba agitada empezó a bajarse. Y ella nos escribió y nos dijo: empecé a sentir como que alguien estaba en mi espalda, empecé a sentir como que alguien me abrazaba. Literalmente era Jesús el que estaba a tu lado, porque se compadece. Amén. Y se entristece de lo que estás viviendo hoy. Amén. Y ese Jesús es el que en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 14, Él les dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese Jesús dice: no os dejaré huérfano. Ahora, cuando Jesús dice no os dejaré huérfano, Él se está refiriendo en un contexto donde los discípulos que andaban con Él dejaron sus negocios, dejaron sus trabajos, dejaron incluso familias, dejaron sus sueños personales, lo dejaron todo. Por eso es que Jesús les decía: el que no deje padre, madre, hijos, bienes, posesiones, no puede ser digno de seguirme. Esos discípulos que habían estado 3 años y un poco más alrededor de Él, que habían caminado con Él, habían visto cómo Jesús llegaba a una aldea, y cuando llegaba a una aldea, las puertas de algunas casas se abrían para hospedarlo. La gente lo alimentaba. Cuando hubo necesidad de multiplicar los panes y los peces, los multiplicó. Cuando hubo necesidad de sanar a alguien, lo sanó. Cuando hubo necesidad de pagar el impuesto al imperio romano, cuando Jesús dice: denle al César lo que es del César, y Jesús deja claro que su iglesia no tiene ningún asunto que ver con las cosas del gobierno de este mundo. Y Jesús lo establece así: mi iglesia, yo edifico mi iglesia, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el diablo ha querido mezclar lo de Dios con lo del César. Y nosotros somos una iglesia en los asuntos de Dios, no en los asuntos del César. Los asuntos del César son del César. Y Jesús, cuando viene y le piden los impuestos y Él va a pagar los impuestos, Él le dice a uno de sus discípulos: ve, echa un anzuelo, va a salir un pez, y en ese pez que pesques va a estar un estatero. Entonces, cuando Jesús les dice: yo me voy, imagínense lo que pasa por la mente de los discípulos. O sea, yo me voy, pero no es que voy a regresar. Me voy y voy a tener que morir. Me van a crucificar. Ustedes van a ser esparcidos. Todo el mundo va a hacerles creer que aquí se acabó todo. Pedro me va a negar. En medio de todo eso que los discípulos dicen: ¿ahora qué hacemos? ¿Cuál fue la primera opción de los discípulos? Dicen: nos regresamos a pescar, nos regresamos a nuestra vida pasada. Porque nos regresamos a la vida pasada, es como: no se dio lo que esperábamos y tuve que regresarme. Y Jesús tiene que venirlos a encontrar a ellos. Pero lo extraordinario de lo que estoy diciendo en este momento es que Jesús les hace una promesa y les dice: yo no les voy a dejar huérfanos. Porque hasta este momento, escuche, y esto es un peligro con la orfandad, porque vamos a definir la orfandad, pero la orfandad se puede dar aún en la fe.
la fe puede ser una fe huérfana. ¿A qué me refiero con eso? Que los discípulos habían estado escuchando a un maestro de la palabra del más alto nivel. Recuerden que los fariseos decían: nadie ha hablado como este. Las enseñanzas que él daba, nadie las había enseñado. Las parábolas, la revelación que él hablaba, era algo que decía la gente: él habla como quien tiene autoridad. Entonces los discípulos en este momento podían decir: hey, nosotros escuchamos enseñanzas de nuestro maestro, y con estas enseñanzas podemos llevar adelante la misión. Y también ellos pudieran decir: nosotros lo vimos a Jesús hacer milagros y la gente lo vio. Entonces nosotros pudiéramos sostener el evangelio, pudiéramos sostener la fe en la enseñanza y en el ejemplo de Jesús. Y esa es una fe huérfana. Es una fe huérfana porque lo que les está diciendo Jesús es: yo les voy a dar algo más que eso. Les di la enseñanza y le mostré cómo se hace el evangelio en la práctica. Les hablé de que yo soy el Hijo de Dios y le mostré la autoridad, mis milagros, mis señales, mis prodigios. Y yo les estoy diciendo que ustedes van a hacer cosas mayores que las que me habéis visto hacer, pero no la van a hacer porque tienen una enseñanza o porque vieron lo que yo hice. Esa fe huérfana es la fe que nosotros no tenemos acceso a la obra del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús les dice: yo no los voy a dejar huérfanos. Y inmediatamente nosotros identificamos orfandad con la ausencia de padre, pero en realidad la definición de huérfano es alguien que está abandonado, es alguien que está carente de ayuda, es alguien que no le prestan atención ni tiene supervisión. Y claro, se caracteriza y se identifica en una relación de padre e hijo, y esa es la manera que la usamos. Pero cuando Jesús está hablando de orfandad a sus discípulos, Él les está diciendo: en realidad, ustedes no van a estar abandonados en medio de esas dificultades. Ustedes no van a carecer de ayuda en medio de esas dificultades. Ustedes no van a estar sin mi atención en medio de esas dificultades. Y ustedes no van a estar sin mi supervisión en medio de esas dificultades. Entonces eso es lo lindo de lo que Jesús nos está diciendo y lo que les está diciendo: tengo que hablarles una cruda verdad. Vamos a vivir aflicciones, pero ustedes tienen que entender que no están huérfanos. Ese sentimiento de orfandad puede incrementarse en muchas personas, en la sociedad. Y es muy importante tener muy en cuenta que ese es un sentimiento que muchas veces lo podemos confundir con la falta de paternidad, y realmente es la ausencia de apoyo, la ausencia de gracia. Y yo quiero referir que la gracia del Señor siempre está con nosotros. Eso es algo que nosotros podemos ver en nuestra vida. Podemos hacer una retrospectiva de lo que el Señor ha hecho en todos nosotros, y vemos que su gracia, que su mano, que su favor está por allí. Por eso ese sentimiento de orfandad no puede ser un sentimiento que se anide en los cristianos. Debe haber un sentimiento de seguridad, un sentimiento que nosotros estamos cimentados en esa roca fuerte que es Cristo. Jesús les plantea todo un escenario que viene, pero sin embargo les dice: no lo voy a dejar solo. Ellos conocen a Jesús, han comido con Él, han visto los milagros, han visto el soporte del cielo detrás de la palabra de Jesucristo. Pero ahora Jesús le dice: viene una nueva etapa. Van a conocer a alguien más, no van a quedar huérfanos, no van a quedar abandonados. Va a haber algo nuevo que van a conocer y experimentar. Y cuando estaba hablando de eso el pastor Arsenio, y hemos venido hablando del Espíritu Santo estos últimos tiempos, también creo que nosotros estamos por experimentar un nuevo conocimiento y acercamiento con el Espíritu Santo. Independientemente que hemos hablado de Él, que hemos enseñado de Él, creo que estamos a la puerta de un mover del Espíritu Santo, de una entrañable unidad, de una sensibilidad que literalmente nos va a llevar a entender muchas cosas que hasta el día de hoy no hemos entendido. Aún con los años que hemos pasado, no hemos entendido de nuestra niñez, de nuestra juventud, aún siendo adultos, aún en este tiempo. Pero creo que
precisamente es un tiempo tan profético, tan alineado a lo que Dios quiere hablar hoy, que nos va a mostrar a nosotros por el Espíritu Santo mucha revelación que en el tiempo no habíamos podido capturar y lo vamos a poder ver en este tiempo. Amén. Y yo quisiera compartirles en cuanto a esto de la orfandad. Mi esposa hablaba de que muchas personas definen orfandad porque es la ausencia de un padre, es la ausencia de un apoyo, de una atención, de una protección, de una provisión. Y muchos de nosotros, las personas, los humanos, la humanidad, se siente sola y huérfana cuando naturalmente pierde a un padre. En mi caso, yo perdí a mi papá a los 5 años. ¿Y cómo yo puedo creer en un protector, en una provisión? ¿Lo perdiste porque se fue del país? No porque falleció. Sí, ¿verdad? no porque falleció, está vivo todavía. Gracias por la aclaración, porque realmente ustedes saben que la muerte nos hace tener un sentimiento de dolor, de tristeza, de congoja. Y Jesús, estábamos hablando que conoce de esa tristeza y de esa congoja. Y ustedes se identifiquen conmigo y digan, también yo perdí a mi papá, tal vez físicamente, o tal vez que se murió, o tal vez que ha estado en la casa pero se ha hecho ausente. Y esto pasa en todo el mundo, los padres ausentes en las casas. Pero ¿cómo un ser humano puede creer en esa provisión, en esa paternidad, en esa protección, cuando su vida ha sido todo lo que muestra todo lo contrario? Abandono, desprovisión, falta de atención. ¿Cómo alguien puede creer en un Dios o en el Espíritu Santo que Él nos va a proveer si hemos experimentado naturalmente que hemos sido desprovistos? Entonces yo quería solo compartir que Juan nos habla que el mundo no le recibe porque no le ve, pero que nosotros que le conocemos, le recibimos porque le creemos. Y puede ser que como nosotros podemos creer en ese Dios que no lo podemos palpar físicamente, pero sabemos que está ahí y quiere protegernos, quiere apoyarnos, quiere sustentarnos, quiere sacarnos de una condición en la cual estemos pasando. Y yo quiero decirles a ustedes que ese Dios me mostró su amor, te ha mostrado su amor y quiere sacarte de cualquier condición y caos en el que te encuentres. Pero solo una cosa necesitamos y es confianza, es creer, es venir a Él y postrarnos delante de Él. Porque entender que Él no nos ha dejado huérfanos es entender que su Espíritu está aquí hoy con nosotros, que mora en nosotros, que está ahí adentro. Y no es la primera vez que Él se ha manifestado a tu vida y a mi vida. No es la primera vez de muchas que va a seguir haciendo. Con esta parte de orfandad, una de las cosas que estaba recordando, que cuando yo comencé a estar de adolescente y sin conocer del Señor, comencé a crecer y pensar que todo lo que fuera a lograr, lo tenía que lograr por mi cuenta, porque nadie me iba a ayudar. Y mientras meditaba en esto, me doy cuenta de que en esa posición realmente me sentía muy mal, porque pueden haber personas alrededor, pero yo siento que nadie me va a ayudar, que nadie me va a extender la mano, y que todo lo que yo pretenda alcanzar tiene que ser por mi fuerza. Y eso nos lleva a una posición donde uno se siente desgastado. Pero hoy la palabra que estamos recibiendo a través de lo que Jesús está diciendo a los discípulos es: yo voy a enviar a otro. Y esta palabra a otro lo que está diciendo es de la misma calidad, va a estar con ustedes, los va a acompañar. Y lo mejor que nosotros podemos recibir hoy es que Él está en nuestro corazón, nos acompaña a todo lugar donde nosotros vamos. Esta palabra tiene que ver con sentirnos desamparados. La palabra desamparado es como cuando alguien siente que el agua le está llegando ya sobrepasando la nariz. O sea, un estado de falta de respiración, un estado de falta de fuerza. Pero cuando Jesús dice: voy a darle al otro consolador que estará a tu lado, junto a ti, lo que está haciendo referencia a esto: que aunque todo a tu alrededor te falte o te falle, o te sientas abandonado, o te sientas con personas que a tu lado no te están dando el apoyo, o situaciones que te están agobiando, Jesús lo que está diciendo es esto: pondré al Espíritu Santo a tu lado para que Él sea tu provisión, para que Él sea tu protector, para que Él te pueda levantar de cualquier condición de desamparo que puedas estar viviendo. Si Juan capítulo 14, el verso 15,
dice en adelante: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando Jesús dice otro, es porque Él era el primero. O sea, ahí estaba Jesús con sus discípulos, y mientras Él estaba en la tierra, Él hacía una función de estar al lado con los discípulos. Entonces Él está diciendo: voy a rogar al Padre para que os dé otro consolador. Y esa palabra consolador es la palabra paracletes. Significa alguien que se para a tu lado, alguien que se pone a tu lado. Pero hay una de las definiciones de paracleto que dice que alguien que se para a tu lado como vocero, como representante de la política y los propósitos a causa de alguien más, pero que se presenta como un juez en un tribunal de justicia. Entonces ahí nos abre un sentido muy amplio, donde nos está diciendo que el Espíritu Santo, como decía el pastor Rubén, se para al lado, pero se para al lado para ser un vocero. O sea que nosotros podemos esperar del Espíritu Santo que Él nos hable. Ahora, Jesús decía: cuando venga el Espíritu, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, cuando Él venga, Él les va a recordar todas las cosas que yo les he hablado, porque Él va a hablar de lo mío. O sea, cuando uno mira la definición de alguien que actúa como vocero, en realidad el Espíritu Santo está en la tierra como un consolador, como un ayudador, pero parte de esa función de pararse al lado es ser un vocero para ti. Es alguien que te va a hablar, pero no te va a hablar de Él mismo, porque hay una perfecta armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una unidad perfecta. Ellos hablan y hablan de lo mismo, tienen esa perfección. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Él se para al lado, pero como un ayudador. ¿Y cómo te va a ayudar? Te va a ayudar a través de la voz que te va a revelar, porque dice, se para y actúa como un vocero, pero también como un representante de la política o propósito. En otras palabras, Él te va a hablar, pero Él es el que está representando hoy al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo aquí en la tierra, pero Él representa los propósitos de Dios. O sea, no es que el Espíritu Santo está aquí para que contestarnos todo lo que nosotros le preguntemos como nosotros queremos que nos responda. El Espíritu Santo no está aquí para ayudarnos en todo lo que nosotros queremos y nos trae el placer. La verdad que lo que está diciendo es que el Espíritu Santo está en la tierra como un representante para que los propósitos de Dios se lleven a cabo. Pero lo último de esta definición me gusta muchísimo, porque dice especialmente ante un juez o tribunal de justicia, porque eso lo eleva a un nivel de legalidad diferente. Entonces está diciendo: yo voy a hablarte de los propósitos, y cuando sea necesario ir ante el tribunal de justicia, voy a ir a presentar esto delante del tribunal requerido para que se haga lo que el Padre está queriendo hacer. Y en otro versículo dice que Él es nuestro abogado, y esa palabra abogado que se utiliza es la misma palabra que aquí, paracleto. Entonces el Espíritu Santo está para pararse al lado, para ser un vocero, como representante de los propósitos de Dios, pero si es necesario se presenta ante un juez, ante un tribunal. Y hoy que el pastor está hablando acerca de Jesús, del Espíritu Santo como un vocero legal, la voz de Dios, la dirección de Dios. Jesús dijo: Él va a venir y hablará toda verdad, nos va a guiar a toda verdad. Es importante que en un tiempo tan difícil yo necesito oír la voz legal de Dios a mi corazón, que me va a dar el rumbo, la salida, la estrategia, el cómo, la verdad en medio de tanta mentira, o la verdad en medio del dolor. Es lo que me va a ayudar a mí a salir adelante en medio de la adversidad. Hoy más que nunca esa voz del Espíritu Santo tiene que ser mi guía, tiene que ser la prioridad. Antes de escuchar lo que dice el YouTube, el WhatsApp,
el periódico, necesito oír al Espíritu Santo. Necesito oír lo que dice la Escritura, inspirada por el mismo Espíritu Santo, para que esa voz de Dios, esa voz legal, es tan impresionante esa palabra vocero, porque cuando yo la escucho, es una palabra que no deja de fluir. Es una fuente que no deja de fluir, que está presta para decirnos lo necesario en el tiempo justo, en el momento justo. Romanos capítulo 8, verso 26, y ya vamos a ir cerrando. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y debilidad, sea física, sea mental, sea emocional, sea financiera. Esa palabra debilidad es no tener el poder y la capacidad requerida para hacer lo que estamos queriendo. Es el no poder soportar las pruebas o los problemas. En otras palabras, el Espíritu Santo está diciendo: cuando tus fuerzas se acaban, déjame operar. Cuando tus recursos se acaban, déjame operar. Cuando tu entendimiento se nubla, déjame operar. Entonces el Espíritu Santo está con ese anhelo de poder hacer la razón por la cual está aquí en esta tierra. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque así el Padre les va a dar otro consolador. Convenía por todo el plan, por todo el plan de Dios, y cómo Jesús iba a ascender al cielo y presentarse en el tabernáculo celestial con su sangre por nuestros pecados, y el Espíritu Santo vendría, y ya Jesús no tendría que estar corporalmente en un lugar, que es lo que a mí me mantiene muy animado en una temporada como esta. Al no podernos reunir en el templo, yo sé que el Espíritu Santo está ahí contigo y el Espíritu Santo está aquí conmigo, y que aunque estamos ausentes en el cuerpo, estamos presentes en el Espíritu, y que el Espíritu Santo te da testimonio a ti y me da testimonio a mí, y hay todo un mover del Espíritu Santo donde de alguna manera interesante y poco convencional, todo esto que está ocurriendo, todo esto, escuche lo que le voy a decir, y no es que esté agradecido con todo lo que está pasando y que estoy feliz con todo lo que está pasando y que qué maravilloso todo lo que está pasando. No, es trágico, es duro, es difícil, hay mucho dolor y mucho sufrimiento, pero en medio de todo eso, creo que nunca la iglesia de Jesucristo a nivel mundial ha vivido la dimensión del secreto que está viviendo ahora. Porque hoy en día hay muchas cosas que están ocurriendo en el secreto de tu casa. Hay mucha gente que hoy no sabe qué hacer, porque lo único que ellos entendían como iglesia era venir al templo. Y creo que nos vamos a reunir, y no va a ser muy lejano, nos vamos a reunir muy pronto. Pero pensar que hay tanta gente a nivel mundial que esté esperando que los templos se abran para volver a tener comunión con Dios, que están esperando que los templos se abran para poder adorar a Dios, que están esperando que los templos se abran para que alguien ore por ellos, para que alguien declare un milagro. O sea, tanta gente que está en eso. Y si no logramos ver la oportunidad que tenemos, porque cuando la Biblia dice: a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien de acuerdo al propósito, nos está trayendo una esperanza y nos está diciendo: cada vez que ocurran situaciones buenas y malas, ustedes necesitan poner la mirada en el propósito, porque el poner la mirada en el propósito les va a ayudar a ser efectivo en el tiempo que están. Jesús dijo: ahora está turbada mi alma, pero ¿qué voy a hacer ahora? ¿Le voy a decir a Dios que me salve de esto? ¿O voy a cumplir el propósito por el cual el Señor me puso en esta tierra? Para esta hora nacimos usted y yo,
para una temporada como esta. Si usted logra descubrir cuál es su temporada, usted va a poder decir como dijo Esther. En aquel momento Mardoqueo le dijo a Esther, cuando todo el pueblo judío, niños, grandes, mujeres, hombres, estaban con una sentencia de muerte, Mardoqueo le dijo a Esther, ¿qué sabes tú si para esta hora, para este tiempo naciste? Y le dijo algo Mardoqueo a Esther impresionante, porque le dice, Mardoqueo, si tú no haces lo que te está dando la oportunidad y el privilegio, porque en realidad es un privilegio, es una oportunidad extraordinaria que en una temporada como esta, al Dios de la gloria le plazca decir, quiero usarte. Y yo no sé en realidad qué hora estás viviendo y para qué exactamente estás puesto en esta tierra, pero yo sí sé que todos sin excepción, todo ser humano nació con un propósito en el corazón de Dios. Y nació para darle gloria a Dios, y nació para ser usado por Dios. Y entonces vamos a ver a través de la historia a un Noé que se levanta en medio de una generación perversa, y Moisés se levanta en medio de una generación que vivía esclava, y David se levanta en medio de un rey que se había vuelto loco. Y nosotros vemos a un Sansón que se levanta en medio de que estaban siendo oprimidos por los filisteos. Y vemos a un rey Acab y a una Jezabel que se apartan y adoran a dioses falsos, y el pueblo se aleja de Dios. Pero Dios levanta ahí en medio de eso a un Elías. Y comenzamos a ver a través de la historia cómo Dios comienza a levantar hombres en medio de situaciones adversas. Y Jesús mismo se levanta en un tiempo donde el imperio romano estaba oprimiendo al pueblo, estaba esclavizando al pueblo, estaba maltratando al pueblo. Le ponían impuestos pesados, habían cargas pesadas, había un ataque aún hasta el culto religioso de ellos. Pero en medio de eso Jesús se levanta para cumplir un propósito para Dios. Y en medio de lo que estés viviendo, no hay nada mejor que saber que para qué nacimos. Y el Señor quiere revelarnos eso. Y eso va a ser como oxígeno a nuestros pulmones. Eso va a ser como un aliento que va a producir vida. Jesús lo entendía y Jesús dijo, hey, yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Y quiero leer un versículo más. En Juan capítulo 16, el verso 32. Jesús dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. En otras palabras, dígame si no está ocurriendo algo así hoy. Dígame si todo el mundo no está tratando de sobrevivir. Hoy en día el mundo entero está tratando de sobrevivir. Si el mundo no estuviera pensando en sí mismo y se pusieran de acuerdo hace mucho, hubiéramos manejado esto diferente. Es más, no hubiéramos llegado a donde estamos. Muchas cosas hubieran sido diferentes. Pero aquí dice Jesús, la hora viene en que van a ser esparcidos cada uno por su lado. En el momento de la angustia, uno de los discípulos dijo, yo me voy. Pedro dijo, yo voy a estar viendo pero de largo. Juan dijo a María, nosotros vamos a andar de cerca pero calladito. Y algunos, quién sabe a dónde se fueron, y cada quien se volvió a lo suyo. Y Jesús dice, van a ser esparcidos y me dejaréis solo. Jesús dice, voy a estar en un momento solo. Pero dice, mas no estoy solo. ¿Cómo es eso? O sea, que tú te puedes sentir solo y no estar solo. Jesús está diciendo, no hay ningún hombre a mi lado, mis amigos no están, mis familiares no están,
Aquellos líderes que deberían de hacer algo no lo están haciendo. Aquellos que deberían de ayudarme no me están ayudando. Y ahí pueden nombrar a quien sea, padres, amigos, líderes, aún líderes espirituales. Escucha lo que te voy a decir, y nosotros estamos teniendo mucho cuidado en esto. Queremos estar ahí para ustedes, estamos orando por ustedes, tomamos muy en serio este servicio. Para nosotros es importante lo que está aquí ocurriendo. Le ponemos tanta seriedad que creemos que esto puede traer un soplo de vida para ayudarte a levantar las manos y fortalecerte en lo que estás viviendo. Para mí esto es algo serio, serio, serio. Y si usted tuviera idea de todo lo que hacemos, que hablamos antes y después de esto, porque queremos hacerlo de la mejor manera. Queremos que el Señor nos pueda usar como Él quiera para hacer de bendición para ti. Pero si aún esta iglesia, los líderes religiosos, los líderes políticos, los líderes eclesiásticos, no sé quién se le puede, aun cuando tu padre y tu madre te abandonaren, aun cuando todos te dejaren, el Señor sigue diciendo: yo no te dejaré huérfano. Tú no estás abandonado, no estás sin ayuda, no estás sin provisión, no estás sin atención. Tú tienes mi atención. Y Jesús mismo dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo ha hecho morada en ti. El Padre Celestial está contigo. Jesucristo está contigo. El amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo está contigo. Amén, amén. Hay una promesa que el Señor está declarando hoy para tu vida. No estamos solos. El Consolador, el ayudador nos va a ayudar en nuestra debilidad. Esa debilidad que hoy estás presentando, dice Romanos, oraremos como conviene. No sé si estás orando como conviene, no lo sabemos, pero el Señor, el Espíritu Santo, intercede con gemidos indecibles. En otra palabra, la obra, el gemir del Espíritu Santo que está dentro de nosotros hace que nuestra oración, que ese gemir por el cual Él va al Padre por nosotros, sea perfecto, sea una oración en donde ese gemir del Espíritu Santo hoy va a liberar cargas, porque nosotros sabemos que cuando nosotros nos introducimos en el Espíritu, cuando comenzamos a dejar que Él comience a interceder en nosotros, porque mora en nosotros, las cargas son liberadas, las aflicciones son liberadas, las angustias son liberadas, porque Él se perfecciona en nosotros. Y esta tribulación es temporal, es pasajera, y el Señor nos va a dar un mayor peso de gloria. Ese gemir es como una paloma, dice, que viene y que gime. Yo no sé si usted ha escuchado gemir a una paloma, pero lo hace por amor. Y esta paloma, el Espíritu Santo, está gimiendo ante el amor, ante el dolor, ante el sufrimiento. Él conoce, Él sabe tu necesidad. Él no es indiferente, Él no es ausente, Él es presente. Y dijo, Él estaré con ustedes para siempre, porque no estamos solos. Y en el nombre de Jesús, amén. Espíritu Santo, en esta mañana queremos entrar en una dimensión de unidad, de conectividad contigo, Señor. Espíritu Santo, han habido momentos donde no te hemos tomado en cuenta, y ahora te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por primero ver las circunstancias y no verte a ti ni buscarte a ti. Amado, precioso Espíritu Santo, venimos a ti en esta mañana buscando el soporte, la ayuda, el socorro y el consuelo a todo aquel que está sufriendo,
que ha tenido un vacío en su corazón por una pérdida. Oramos en esta mañana para que podamos fluir en esa dimensión de entendimiento y de cercanía con el Espíritu Santo, que podamos conocerte más, que podamos vivirte más en las cosas sencillas y complejas, en las cosas alegres, pero también las tristes. Por eso en esta mañana, Señor, queremos ahondar más. Y cuando estoy orando, recuerdo por un momento a los apóstoles comiendo con Jesús. En este tiempo vamos a aprender a convivir con el Espíritu Santo, a tener confianza con el Espíritu Santo, a vivir momentos simples con Él, a aprender a escucharlo, a aprender que Él te arrulla por las noches, que cuando sientes un pánico, cuando sientes un ataque de temor, es su presencia que inunda como aguas, como una presencia acogedora que se hace sentir que está ahí, que no está solo. En los momentos donde dice no hay para mí salvación, Él es el que abre la puerta a esa dimensión de sanidad. Espíritu Santo, queremos ir profundo hoy, conocerte más, amarte más, compenetrar más y recibir más. Que en esta mañana, que en este día, que en esta semana podamos fluir como nunca antes. Hago una invitación en el nombre de Jesús, una convocatoria en el nombre de Jesús a buscar al Espíritu Santo con ahínco, con pasión, con desdén, con reverencia, con amor, poniéndolo en primer lugar, en la prioridad antes que todo, porque tú lo llenas todo, Señor. Amén. Él nos está llamando hoy en esta mañana, su Espíritu, paloma mía, perfecta mía. Dice Cantares que mostremos nuestro rostro, mostremos nuestro rostro. Él quiere oír nuestra voz, Él quiere escucharnos. Y como dice este versículo, quiero leerte Isaías 38:14, que nosotros somos como esa golondrina que grulla. Así me quejo, dice la palabra, gimo como una paloma. Mis ojos miran ansiosamente desde las alturas. Oh Señor, estoy oprimido, sé tú mi ayudador. El Espíritu Santo quiere que nosotros correspondamos a Él, que le anhelemos celosamente, que le deseemos, y en esa manera Él va a responder a nuestra petición, que le busquemos desesperadamente y entendamos que hoy tu aflicción, el Espíritu Santo ha estado ahí. No es que ha sido indiferente, somos nosotros el que tenemos que detenernos y decir, tú estás hablando, me quieres hablar, y hoy decido corresponderte de esa manera. En el nombre de Jesús, esas personas que están afligidas y el Espíritu Santo estaba queriendo hablar, hoy cambias tu manera de pensar. En el nombre de Jesús. Jesús declaró que ya habíamos sido lavados por su palabra. Y Señor, en esta mañana oramos y creemos que tu palabra nos ha fortalecido, nos ha limpiado, ha hecho un depósito en la vida de cada uno de nosotros. Ahora nos conectamos contigo, nos conectamos en tu corazón, a permanecer en ti, a avanzar en ti. Lo vamos a lograr, vamos a mantenernos conectados contigo, con la llama del Espíritu Santo, porque cuando nos conectamos contigo, llevaremos mucho fruto. Permanecer en ti es valioso, permanecer en ti, Señor, es glorioso, porque miraremos manifestada tu gloria, tu favor, tu poder, y seremos levantados y alcanzaremos la promesa que tú has preparado para nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros en esta mañana, y el Espíritu nos dice que Él va a hacer cosas grandes y extraordinarias, que nos va a ayudar, que nos va a acompañar, que nos va a hablar, que va a estar en esa debilidad, pero en ese momento es donde nosotros nos vamos a volver fuertes. Así que te damos gracias por lo que estás haciendo, y nos abrimos en el corazón para recibir todo lo que tú tienes preparado. Y te pedimos perdón si no habíamos prestado atención de la manera correcta, pero Jesús dijo
Conviene. Tiene que ver con un provecho. Hay una bendición que está en nosotros y hoy tenemos acceso a ella. Así que oro para que podamos experimentarla en nuestra vida, podamos experimentarla en nuestra casa, podamos experimentarla con nuestra familia, y que sean momentos donde podamos ver en los pequeños detalles la mano de Dios y la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros.